Reciban todos y todas un cordial y afectuoso saludo de parte del suscrito abogado y su docente universitario, Dani Chamorro. En la presente sesión vamos a hablar acerca del proceso ejecutivo, mismo que se encuentra regulado en el artículo 422 y siguientes de la Ley 1564 de 2012, a saber, el Código General del Proceso. Como lo hemos hecho antes con otros procesos civiles, vamos a comenzar por dar un concepto, por definir el proceso ejecutivo. Y en tal sentido diremos que es un proceso a través del cual el demandante solicita al juez ordene al demandado cumplir con una obligación misma que puede ser de pagar una suma de dinero, de dar algo, de hacer, de no hacer o de suscribir un documento, obligación que se encuentra contenida en un documento denominado título ejecutivo. Así las cosas, miren ustedes que el concepto o la definición de proceso ejecutivo necesariamente nos lleva a preguntarnos por la definición, por el concepto de título ejecutivo. Por título ejecutivo entendemos un documento que contiene una obligación clara, expresa, exigible, a cargo del deudor o su causante, o que constituye prueba en su contra. Vamos a proceder a desglosar ese concepto, esa definición de título ejecutivo. Entonces, miren ustedes que decimos que es un documento. Por documento comprendemos todo bien mueble que contenga una determinada información. Así las cosas, esta definición o concepto de documento no se circunscribe única y exclusivamente al documento escrito. Podemos aquí entonces tener en cuenta como documento un audio, un video, etc. Decimos todo bien mueble que contenga una determinada información. Pero además miren ustedes que el título ejecutivo debe contener una obligación en dicho documento que sea clara. ¿Qué quiere decir que sea clara? Que se pueda entender, que se pueda comprender, que no requiera mayores elucubraciones mentales, mayores interpretaciones. Debe ser expresa, es decir, que debe encontrarse manifiesta, contenida en dicho documento. Y exigible, lo que quiere decir que esta obligación no debe estar sometida a un plazo o a una condición, y si lo está, entonces dicho plazo o dicha condición ya debió haberse cumplido. Decíamos que este título ejecutivo debe provenir del deudor o de su causante, es decir, debe estar debidamente firmado por el deudor o por su causante, o constituir plena prueba en contra del deudor, es decir, se trata de un documento que no está firmado por el deudor, pero que constituye prueba de una obligación clara y expresa y exigible a cargo de ese deudor. Tendríamos, por ejemplo, una sentencia judicial. Miren ustedes que si una persona es condenada a pagar, por ejemplo, una determinada suma de dinero en una sentencia dentro de un proceso declarativo, pues esta sentencia es un título ejecutivo porque se trata de un documento que tiene una obligación clara, expresa, exigible y que constituye plena prueba de la obligación en contra del deudor. Bueno, entonces así tenemos el concepto y la definición tanto del proceso ejecutivo como del título ejecutivo. Ahora bien, en cabeza de quién está la competencia para conocer y adelantar el proceso ejecutivo. Entonces, miren ustedes que la competencia se encuentra radicada tanto en el juez civil municipal como en el juez civil del circuito, dependiendo de la cuantía del proceso ejecutivo. Si estamos hablando de un proceso de
mínima o menor cuantía, el competente será el juez civil municipal. Si hablamos de un proceso de mayor cuantía, el competente será el juez civil del circuito. Entonces, aquí tenemos un factor de competencia objetivo en razón de la cuantía. Pero este se complementa con un factor de carácter territorial, de tal manera que una vez determinamos que dicha competencia se encuentra en cabeza del juez civil municipal o del juez civil del circuito, diremos que será de aquel que tiene su despacho judicial en el lugar o bien del domicilio del demandado o del lugar en el que debía cumplirse la obligación, o si a través del proceso ejecutivo se busca cobrar una obligación que tiene un respaldo hipotecario o prendario, de manera exclusiva, por factor territorial, en razón del lugar en el que se encuentran los bienes, el juez competente será el de aquel sitio en el que se encuentran dichos bienes grabados con hipoteca o con prenda. Entonces, la competencia, decimos, para conocer y adelantar el proceso ejecutivo, se encuentra en el juez civil municipal o del circuito, dependiendo de la cuantía, y será el juez del lugar de domicilio del demandado o del lugar en el que debieron cumplirse las obligaciones, o si se está siguiendo la realización de una hipoteca o una prenda, el juez del lugar en el que se encuentran estos bienes. En cuanto a la legitimación por activa y por pasiva, será demandante en este proceso el acreedor de la obligación que se encuentra contenida en el título ejecutivo. A su vez, será demandado el deudor de la obligación que se encuentra contenida en el título ejecutivo. Dicho esto, es decir, el concepto de proceso ejecutivo, el concepto de título ejecutivo, la competencia para adelantar el proceso ejecutivo, la legitimación por activa y por pasiva, es decir, quién es demandante y quién es demandado en este proceso ejecutivo, vamos a continuar por estudiar el trámite, las etapas que tiene este proceso ejecutivo. En primer lugar, debemos aclarar que en el proceso ejecutivo no es necesario agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación, por cuanto el artículo 38 de la Ley 640 de 2001, que es la ley que regula la conciliación y que fue modificado este artículo por el Código General del Proceso, no estableció que el proceso ejecutivo fuera un proceso en el que debiera agotarse el requisito de procedibilidad de la conciliación. Así las cosas, este paso, que es el primero en varios de los procesos civiles, pues miren ustedes que no lo es en tratándose del proceso ejecutivo. Así las cosas, el primer paso o etapa del proceso ejecutivo será la demanda. La demanda ejecutiva debe reunir, como toda demanda, los requisitos que se encuentran contemplados en el artículo 82 del Código General del Proceso, que no son otros que señalar el juez al que se dirige la demanda, la identificación del demandante, la identificación del demandado, los hechos, las pretensiones, las pruebas, los fundamentos de derecho, el juramento estimatorio, la cuantía y las notificaciones. Una vez se elabora y se radica la demanda, debemos señalar que en tratándose del proceso ejecutivo, a esta demanda, además de las pruebas documentales que están en poder del demandante y que se pretenden hacer valer dentro del proceso, la prueba o el anexo sine qua non del proceso ejecutivo va a ser el título ejecutivo, es decir, ese documento que contiene la obligación clara, expresa y exigible en cabeza del demandado o de su causante. Ahora bien, una vez se ha
elaborado y radicado la demanda, el siguiente paso consiste en la admisión, inadmisión o rechazo de la demanda, advirtiendo, como lo vamos a explicar más adelante, que en el proceso ejecutivo no se expide un auto admisorio de la demanda. Ya lo vamos a explicar. Habíamos dicho en sesiones pasadas que la demanda se rechaza por falta de jurisdicción, por falta de competencia o porque ha operado el fenómeno de la caducidad. La demanda se va a inadmitir cuando ésta no cumple los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso que acabamos de mencionar y los requisitos en general que nos establece el ordenamiento jurídico. En ese evento el juez va a inadmitir la demanda y le va a otorgar al demandante 5 días para que la corrija. El demandante bien puede no corregirla, corregirla mal o corregirla de manera extemporánea, caso en el cual el juez va a rechazar la demanda. O puede corregirla de manera adecuada dentro del término, caso en el cual el juez va a proceder a admitir la demanda. La admisión de la demanda se da cuando ésta cumple con los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso que acabamos de mencionar y los requisitos en general del ordenamiento jurídico colombiano en este caso. En el proceso ejecutivo no se profiere auto admisorio de la demanda, sino un auto que se llama mandamiento ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el juez observa, estudia que la demanda cumple con los requisitos, que el título ejecutivo cumple con los requisitos, profiere un auto en el que le ordena al demandado que cumpla la obligación. Esto se llama mandamiento ejecutivo. Bueno, aquí debemos hacer unas precisiones. Habíamos dicho en un comienzo que las obligaciones que se encuentran contenidas en el título ejecutivo pueden ser obligaciones de pagar una suma de dinero. Ejemplo, Juan le debe a Pedro 5 millones de pesos más los intereses de plazo y los intereses de mora. Pero la obligación también puede ser de dar algo. Ejemplo, Pedro debe entregarle a Juan, producto de un contrato de compraventa en el que ya recibió el precio, debe entregarle un vehículo automotor. Obligación de dar. Puede ser la obligación contenida en el título ejecutivo obligación de hacer algo. Ejemplo, Pedro se comprometió con Juan a construir en la finca de este último una piscina. La obligación puede ser también de no hacer. Ejemplo, Juan y Pedro compraron juntos en calidad de comuneros un lote y se comprometieron en documento privado a no construir absolutamente nada en ese lote hasta tanto no haya un acuerdo respecto de lo que se va a hacer con el mismo. Sin embargo, Juan incumple esta obligación y construye o inicia una labor de construcción. Está violando una obligación de no hacer algo. Y por último, tenemos una obligación de suscribir un documento. Ejemplo, celebramos entre Pedro y Juan un contrato de compraventa respecto de un inmueble, un apartamento. Pedro entrega el precio, paga el precio a Juan. Juan entrega materialmente el apartamento a Pedro, pero aún no ha suscrito la escritura respectiva de compraventa para legalizar este negocio jurídico. Entonces miren ahí que está pendiente una obligación de suscribir un documento. Estas son entonces las obligaciones que pueden estar contenidas en un título ejecutivo: pagar una suma de dinero, dar algo, hacer algo, no hacer algo o suscribir un documento. Bueno, volvemos entonces al mandamiento ejecutivo que dicta el juez cuando la demanda cumple todos los requisitos, decíamos, del artículo 82 del Código General del Proceso en particular y los del ordenamiento jurídico en general. En ese caso, el juez en el proceso ejecutivo no dicta un auto admisorio de la demanda, sino un auto denominado mandamiento ejecutivo, en el que le ordena al demandado que cumpla esas obligaciones que acabamos de ver, que están contenidas en el título
ejecutivo. Entonces, si en la demanda se solicitó pagar una suma de dinero, el juez en el mandamiento ejecutivo le va a ordenar al demandado pagar esa suma de dinero en un término de 5 días, a partir de la notificación de ese auto de mandamiento ejecutivo. Si la obligación es de hacer, no hacer o dar algo, en ese caso el juez en el mandamiento ejecutivo le va a conceder al demandado un plazo prudencial. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez determinará el término que le va a otorgar al demandado para que cumpla con dicha obligación. Y le va a señalar un lugar, un sitio, una fecha, una hora, para que realice el cumplimiento de esa obligación. Y ese día deberá estar presente el demandante, deberá estar presente el juez, para verificar si efectivamente se cumple o no con dicha obligación. Entonces, en los ejemplos que poníamos anteriormente, el juez le va a dar un plazo prudencial, es decir, el juez definirá ese plazo de acuerdo al conocimiento que tiene él del caso, para que en la obligación, ejemplo de dar, Juan le entrega a Pedro el vehículo automotor que está pendiente por entregarse. Obligación de hacer, para que Juan le construya a Pedro la piscina que estaba pendiente por construirse en la finca de Pedro. Para que Juan, respecto de Pedro, en la obligación de no hacer, destruya esa obra que comenzó a construir y que ambos en documento privado se habían comprometido en no hacer. Y la otra obligación que nos queda pendiente allí es la obligación de suscribir un documento. Decíamos en el ejemplo, se celebra una compraventa de un apartamento, se entrega el precio, se entrega el apartamento, pero está pendiente la firma de la escritura. En ese caso, el juez en el mandamiento ejecutivo le va a otorgar al demandado 3 días para que suscriba el documento. Y le va a advertir que si no lo hace, entonces el juez, una vez la sentencia de seguir adelante con la ejecución se encuentra en firme, el juez va a proceder a firmar en nombre del demandado dicho documento y por tanto se va a solucionar, digamos, ese conflicto jurídico que está ahí latente y que ha sido puesto en conocimiento del juez. Bueno, ahora bien, el demandante, cuando presenta una demanda ejecutiva respecto de estos tipos de obligaciones, cuando la obligación es de pagar una suma de dinero, puede pedir el pago del capital más intereses de plazo y mora. Y en el caso de las demás obligaciones, es decir, en la obligación de dar, de hacer, de no hacer, de suscribir un documento, de dar algo, en esos casos el demandante puede pedir en la demanda, en primer lugar, que se cumpla con esas obligaciones. En segundo lugar, podría pedir que se cumpla con esas obligaciones y que se le paguen unos perjuicios moratorios, es decir, los perjuicios que él ha sufrido por la mora en el cumplimiento de dichas obligaciones. Pero también podría pedir en subsidio que si el demandado no le cumple con la realización de la obra y no le cumple con los perjuicios moratorios, que le cumpla con unos perjuicios compensatorios. Es decir, si la persona, en el ejemplo que poníamos, no entrega el vehículo, obligación de dar, no hace la piscina, obligación de hacer, no destruye la obra que inició, obligación de no hacer, no suscribe el documento, obligación de suscribir el documento, entonces pague un dinero en compensación. Esos son los perjuicios compensatorios. Entonces miren ustedes que el demandante en la demanda perfectamente puede pedir simple y llanamente el cumplimiento de estas obligaciones o el cumplimiento de estas obligaciones más unos perjuicios moratorios, es decir, perjuicios que ha sufrido por la mora del deudor en el cumplimiento de estas obligaciones, o puede pedir en subsidio que si no se cumple con estas obligaciones se le pague unos perjuicios compensatorios. Pues bien, el juez, volvemos nuevamente al mandamiento ejecutivo, le va a ordenar entonces al demandado cumplir con estas obligaciones, más perjuicios moratorios, o
perjuicios compensatorios si no cumple con estas obligaciones como tal. Ahora bien, una vez se ha presentado la demanda, una vez el juez ha proferido mandamiento ejecutivo, el tercer paso consiste en notificar al demandado de dicho mandamiento ejecutivo. Para el efecto, recordemos que se cuentan con tres herramientas. Notificación personal, en la que el demandante envía al demandado una comunicación en la que le informa detalles del proceso y lo invita para que dentro de los 5 días siguientes a que recibe dicha comunicación comparezca al juzgado para notificarse personalmente de la demanda y en este caso del mandamiento ejecutivo. Si el demandado recibe dicha comunicación y dentro de los 5 días siguientes no acude al juzgado, entonces la segunda herramienta es la notificación por aviso, en la que el demandante envía nuevamente una comunicación a su demandado, esta vez con copia, en este caso del mandamiento ejecutivo, advirtiéndole que es una notificación por aviso y que en este caso, a partir del vencimiento del día siguiente a aquel en el que recibe dicho aviso, el demandado se tendrá por efectivamente notificado y en ese caso le comenzarán a correr los términos para que ejerza su defensa. Y en tercer lugar, si el demandante desconoce la dirección, el domicilio, el lugar donde pueda notificarse al demandado, la tercera herramienta es la notificación por emplazamiento, en la que el demandante solicita al juez que le señale 2 medios de comunicación en los cuales publicar la información de la existencia del proceso y demás detalles del mismo. El juez le señala 2 medios de comunicación, el demandante publica dicha información en uno de ellos, allega al despacho judicial constancia de que hizo la publicación y el mismo demandante envía una comunicación al Consejo Superior de la Judicatura, que maneja el Registro Nacional de Emplazados, para que cargue dicha información en ese registro en la página web respectiva. 15 días después de cargada la información, el demandado se entenderá debidamente notificado y le comenzarán a correr los términos para que ejerza su defensa. Bueno, entonces miren, tenemos la demanda, el mandamiento de pago o el mandamiento ejecutivo, la notificación del mandamiento ejecutivo al demandado y como cuarta etapa entonces seguirá los actos de defensa del demandado. Habíamos dicho en sesiones anteriores que los actos de defensa del demandado en los procesos civiles básicamente se circunscriben a 4 actos de defensa: contestar la demanda, presentar excepciones previas, presentar llamamiento en garantía y presentar demanda de reconvención. En el caso del proceso ejecutivo, miren ustedes, en primer lugar, para ejercer estos actos de defensa, al demandado se le conceden 10 días a partir de la fecha en la que ha sido notificado del mandamiento ejecutivo. En cuanto a la contestación de la demanda, efectivamente el demandado puede contestar la demanda. Recordemos que la contestación tiene unos requisitos que están establecidos en el artículo 96 del Código General del Proceso y que no son otros que la designación del juez, la identificación del demandado, la contestación a los hechos, diciendo los que se admiten, los que no se admiten y los que no le constan, la contestación a las pretensiones, las pruebas, las excepciones de mérito, que son las razones de defensa del demandado, y las notificaciones. El segundo acto, las excepciones previas en el proceso ejecutivo se pueden proponer, pero como recurso de reposición en contra del auto de mandamiento ejecutivo. Entonces, el demandado puede proponer las excepciones previas, pero como recurso de reposición en contra del auto que ordena el mandamiento ejecutivo. En cuanto al llamamiento en garantía, en el proceso ejecutivo no es dable llamar en garantía. Y en cuanto a la demanda de reconvención,
pues esta es una figura propia de los procesos declarativos. Por lo tanto, miren ustedes que estos dos actos procesales, llamamiento en garantía y demanda de reconvención, no habría lugar a ellos en el trámite del proceso ejecutivo. Contrario sensu, dentro de los actos de defensa del proceso ejecutivo se incorporan unos nuevos actos. Es decir, tendríamos contestación de la demanda, excepciones previas. Tercer acto, presentar beneficio de excusión. ¿Qué es esto? El fiador, ¿sí? El fiador, recuerden ustedes que esto tiene que ver con el contrato de fianza en el cual una persona respalda el cumplimiento de la obligación de otra persona respecto de un acreedor, pero la fianza se caracteriza porque el acreedor, antes de cobrarle al fiador, debe cobrarle al deudor. Entonces, si el proceso ejecutivo el acreedor lo inició en contra del fiador, el fiador puede proponer esta defensa de beneficio de excusión para que se persiga primero al deudor, y solo en el evento de que con los bienes del deudor no sea suficiente para sufragar dicho crédito, se pueda entonces sí demandar al fiador. Un cuarto acto de defensa es solicitar la regulación de los perjuicios. Recuerden ustedes que decíamos que el demandante, además de solicitar el cumplimiento de las obligaciones principales, puede pedir que se condene al demandado a pagar perjuicios moratorios, que son aquellos perjuicios que se le ocasionaron al demandante por la mora en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor, y perjuicios compensatorios en el caso de que el deudor no cumpla con las obligaciones principales. Entonces, el demandado, en ese periodo de 10 días para ejercer su defensa, puede pedir una regulación de esos perjuicios porque considera que son excesivos o que no corresponden a la realidad. En dicho caso, presenta esta defensa, el juez procede a estudiar y a definir si efectivamente esos perjuicios que solicita el demandante pues están tasados de manera correcta, y si no lo están, pues se proceden a ajustarse a la realidad, o incluso, si no existen, a eliminarse como tal de las pretensiones que se van a estudiar posteriormente en la sentencia. Entonces miren que el demandado puede, decíamos, contestar la demanda, presentar excepciones previas, beneficio de excusión, la regulación de los perjuicios, moratorios y compensatorios, pero además puede pedir el demandado una regulación de los intereses y una disminución de la hipoteca y de la prenda. ¿Cuándo pide una regulación de los intereses? Cuando estamos frente a casos de usura, es decir, cuando el demandante está cobrando intereses que superan la mitad del interés corriente bancario. Y reducción de prenda e hipoteca cuando estas garantías se constituyeron por el doble o más del crédito que están respaldando o asegurando. En esos casos, entonces, el juez entrará a regular esos intereses o a disminuir la hipoteca o la prenda a las proporciones legales correspondientes. Entonces, miren ustedes que estos son pues los actos de defensa que tiene el demandado en el proceso ejecutivo y que los puede ejercer en un término de 10 días a partir de la fecha en la que ha sido notificado del mandamiento ejecutivo. Posteriormente, tenemos entonces ya la demanda, el mandamiento ejecutivo, la notificación del mandamiento ejecutivo al demandado, los actos de defensa del demandado. El quinto paso o etapa es correrle traslado al demandante de las excepciones de mérito propuestas por el demandado en la contestación de la demanda, y se le va a correr al demandante este traslado por un término de 10 días. En esos 10 días el demandante contesta esas excepciones de mérito, aporta pruebas pertinentes o solicita nuevas pruebas. Posteriormente, la siguiente etapa consiste en que el juez fija fecha y hora para una audiencia en la que se va a realizar el debate probatorio y se va a dictar la sentencia. Si el proceso ejecutivo es de mínima cuantía, la audiencia va a ser aquella establecida para el proceso verbal sumario.
Si el proceso es de menor o mayor cuantía, la audiencia va a ser aquella prevista para el proceso verbal. Recuerden ustedes que en el caso del proceso verbal sumario, la audiencia es una audiencia concentrada en la que se practican la audiencia inicial y la audiencia de trámite y juzgamiento en una sola. En el proceso verbal, la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento se realizan en fechas separadas. Fundamentalmente en estas audiencias, decíamos, se va a realizar el debate probatorio, los alegatos de conclusión de las partes y al final el juez va a dictar una sentencia. Así pues, una vez finalizadas estas audiencias, la siguiente etapa será la sentencia. Lo hemos dicho en sesiones pasadas, la sentencia es el acto procesal por excelencia que profiere un juez, que profiere la administración de justicia, porque con este se le da solución a un conflicto jurídico que ha sido puesto a su conocimiento y decisión, y al solucionar este conflicto jurídico se contribuye a la convivencia pacífica de la sociedad. En la sentencia puede ocurrir que el juez dé la razón al demandado, declare probadas sus excepciones de mérito y en tal sentido pues decretará la terminación del proceso, levantará las medidas cautelares pertinentes, condenará en costas al demandante y a pagar los perjuicios que le haya ocasionado el demandado. Si por el contrario, producto de la audiencia, el juez dicta una sentencia en la que le da razón al demandante, bien sea total o parcialmente, entonces la sentencia ordenará seguir adelante con la ejecución, es decir, seguir adelante con la práctica y realización de las medidas cautelares que vamos a estudiar más adelante para que se cumpla, se pague efectivamente la obligación que está pendiente y que se solicita sea satisfecha a través de la demanda. Muy bien, tenemos entonces, decíamos, la demanda, el mandamiento ejecutivo, la notificación del mandamiento ejecutivo, los actos de defensa del demandado, el traslado de las excepciones de mérito del demandado al demandante, la audiencia y la sentencia. El siguiente paso, una vez está en firme la sentencia, el siguiente paso consiste en que el juzgado realiza una liquidación de las costas procesales, es decir, los gastos en los que incurrió quien gane el proceso, sea demandante o sea demandado, y las agencias en derecho, es decir, los honorarios del abogado o abogada de la parte que haya ganado. De estas costas se corre traslado a las partes por 3 días para que manifiesten si tienen alguna objeción, y acto seguido el juzgado las declara debidamente en firme y serán las costas que deberá pagar la parte vencida a la parte vencedora en el proceso. Siguiente etapa consiste en la liquidación del crédito, en la que cualquiera de las partes pueden presentar al juzgado su liquidación del crédito, es decir, cuánto es el capital, cuántos son los intereses, o cuántos son los perjuicios moratorios, o cuántos son los perjuicios compensatorios. De la liquidación del crédito que presente una de las partes se le corre traslado por 3 días a la contraparte para que se pronuncie, y de la liquidación del crédito de esa contraparte traslado por 3 días a la otra parte para que se pronuncie, y al final el juzgado va a hacer un estudio y va a declarar en firme la liquidación del crédito que corresponda. Bueno, entonces miren ustedes que con estas etapas se le pone fin como tal al trámite del proceso ejecutivo. Ahora bien, vamos a estudiar a continuación un tema que está íntimamente relacionado con el proceso ejecutivo, que son las medidas cautelares. Entonces, las medidas cautelares son medidas que solicitan las partes, solicita el demandante al juez que las profiera con el fin de asegurar unos determinados bienes que se encuentran en cabeza del demandado para efectos de lograr el pago de esas obligaciones que el demandado tiene pendientes con el demandante. Las medidas cautelares pueden solicitarse y decretarse y practicarse
tanto en los procesos declarativos como en el proceso ejecutivo. En los procesos declarativos, desde el momento en que se presenta la demanda, en un escrito separado se puede solicitar medidas cautelares. ¿Cuáles medidas cautelares se pueden solicitar? Si hablamos de bienes sujetos a registro, como pueden ser los inmuebles, los vehículos, los establecimientos de comercio, entonces se solicita la inscripción de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, si acepta estas medidas cautelares, le va a ordenar, en tratándose de inmuebles a instrumentos públicos, de vehículos a tránsito o de establecimientos de comercio a Cámara de Comercio, que se inscriba en los certificados de existencia y representación de estos bienes la existencia de ese proceso declarativo. De tal manera que si alguna persona quiere realizar algún negocio respecto de esos bienes, se entere de que esos bienes están comprometidos en un proceso declarativo y que si hay una sentencia condenatoria en contra del propietario de esos bienes, pues la persona que adquiera dichos bienes deberá asumir las consecuencias de esa situación. Entonces, inscripción de la demanda en tratándose de bienes sujetos a registro. Secuestro, cuando se habla de bienes muebles. El secuestro es la aprehensión física, es retirar de la órbita de la propiedad de su propietario dichos bienes y ponerlos en custodia de un auxiliar de la justicia denominado secuestre, o si a bien lo tiene el juez, dejarlos en cabeza del propietario de esos bienes, pero dejando constancia que se encuentran debidamente secuestrados, es decir, a órdenes del juzgado. En el evento de que haya una sentencia condenatoria en contra de ese demandante, pues deberá ponerlos a disposición del juzgado para lo pertinente. Y en tercer lugar, unas medidas cautelares innominadas, que lo que quiere decir es que el juez, a petición del demandante, podrá decretar otro tipo de medidas que él considere que sean necesarias, proporcionadas, adecuadas, idóneas, legales, en tratándose de ese proceso declarativo como tal. Las medidas cautelares también se pueden solicitar en el proceso ejecutivo, paralelo a la presentación de la demanda o en el mismo transcurso del proceso ejecutivo, en un escrito aparte a la demanda. ¿Qué medidas cautelares se pueden solicitar? El embargo y el secuestro de los bienes. El embargo es una medida jurídica que, en tratándose de bienes sujetos a registro, inmuebles, instrumentos públicos, vehículos tránsito, establecimientos de comercio en Cámara de Comercio, el embargo, al inscribirse una medida de embargo, saca estos bienes del comercio, es decir, ya no se puede celebrar determinados actos jurídicos, contratos respecto de estos bienes. Y el secuestro, como decíamos antes, es la aprehensión material de esos bienes para ponerlos, por parte del juzgado, para ponerlos a disposición de un auxiliar de justicia llamado secuestre o del mismo demandado, pero con el compromiso que si la sentencia le es adversa, pues él tendrá que poner a disposición esos bienes del juzgado como tal. Ahora bien, tanto en los procesos declarativos como en el ejecutivo, si el juez considera que esa solicitud que hace el demandante de medidas cautelares y que la presenta en un escrito aparte de la demanda, pues cumple con los requisitos formales y es adecuada y es idónea, el juez va a decretar esas medidas cautelares. Lo hace a través de un auto y en el caso del proceso ejecutivo lo puede hacer también en el mandamiento ejecutivo o posteriormente en un auto. Y si es necesario, expide el juez los oficios a las diferentes autoridades encargadas de practicar esas medidas cautelares. Ejemplo, si el juez está decretando la inscripción de la demanda de un inmueble, va a oficiar a instrumentos públicos para que se inscriba, de un vehículo a tránsito para que lo inscriba, de un establecimiento de comercio a Cámara de Comercio para que inscriba la demanda. Lo mismo en el caso de los embargos, a instrumentos públicos o a tránsito o a Cámara de Comercio, por ejemplo. Si hablamos de secuestro de bienes, va a oficiar a los inspectores de policía para que procedan a hacer esos respectivos secuestros de bienes. Si lo que se está embargando son salarios, entonces el juez va a oficiar a los pagadores, bien sean empleadores o bien sean contratistas, para que
mes a mes descuenten del salario del demandado la proporción que corresponde y la consignen a órdenes del juzgado. O puede ser que lo embargado sea dineros que tiene el demandado depositados en una cuenta bancaria. Entonces el juez va a oficiar al banco para efectos de que proceda a embargar dichos bienes y ponerlos a disposición del juzgado. Bueno, ahora bien, en el proceso ejecutivo, una vez la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución se encuentra en firme, decíamos que le sigue la liquidación de costas, luego la liquidación del crédito. Si en ese momento ya se tienen dineros embargados a órdenes del juzgado y esa sentencia y esa liquidación de costas y de crédito está en firme, entonces el juez va a ordenar que dichos dineros se entreguen al demandante. Y si con esos dineros queda pagada totalmente la obligación, se declara la terminación del proceso por pago. Si con esos dineros no se alcanza a cubrir la totalidad de la obligación, el proceso continuará. En caso en el cual, por ejemplo, si lo que se están embargando son salarios, se seguirá descontando mes a mes la proporción legal que corresponda hasta que se pague dicha obligación. O se proseguirá con el embargo de otros y secuestro de otros bienes. Si cuando está en firme la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución, la liquidación de costas y la liquidación del crédito, y lo que se tiene embargado y secuestrado son otros bienes diferentes a dinero, diga usted un bien inmueble, como puede ser una casa, un apartamento, una finca, un lote, o un vehículo, ¿no? Un carro, una moto, o bienes muebles. Entonces, en ese caso, lo que sigue es un remate. Entonces, el juez procede a ordenar un avalúo de estos bienes, fija fecha y hora para una diligencia de remate. Esta diligencia de remate se publica en un medio de amplia circulación y las personas que estén interesadas deben consignar a órdenes del juzgado el 40% del avalúo de dichos bienes. Llegado el día y hora del remate, una vez abierta la diligencia, dentro de la hora siguiente, los oferentes que ya consignaron el 40% del valor del avalúo de dichos bienes, en sobre cerrado proceden a entregar sus ofertas. Pasada la hora, en el juzgado, el secretario abre los sobres y escogerá aquel que tenga una mayor o una mejor oferta. En ese caso, se adjudica el bien a esta persona, a este postor. Se le dan 5 días para que consigne la diferencia del valor del bien. Recordemos que en estos casos el valor del bien por el que este entra en remate es el 70% del avalúo. Entonces le van a dar 5 días para que consigne esa diferencia, y si consigna, entonces se ordena la entrega de estos bienes a ese postor, y si los bienes son sujetos a registro, que se registre, bien sean instrumentos públicos, en tránsito, en Cámara de Comercio o donde corresponda el registro, que se registre esa acta de remate y de adjudicación para que sirva de título a ese oferente. Posteriormente, ya una vez el dinero se encuentra a órdenes del juzgado, pues se procede a ordenar la entrega del mismo al demandante. Si con ese dinero se logra pagar la totalidad de la obligación, pues el proceso termina por pago, y si no, el proceso continúa, caso en el cual proseguirán embargos de otros bienes que tenga el demandado. Entonces, miren ustedes que el proceso ejecutivo es un proceso a través del cual una persona demandante solicita al juez, le ordene al demandado el cumplimiento de una obligación, que puede ser de pagar dinero, de dar algo, de hacer algo, de no hacer algo, o de suscribir un documento, y que se encuentra contenida en un documento llamado título ejecutivo, que es aquel que contiene una obligación clara, expresa y exigible. La competencia para adelantar este proceso ejecutivo va a estar en cabeza del juez civil municipal o del circuito, dependiendo de la cuantía, y del lugar, del domicilio del demandado o del lugar donde debieron haberse cumplido las prestaciones,
o si se está persiguiendo el embargo y secuestro de bienes hipotecados o dados en prenda, entonces el juez del lugar en donde se encuentran dichos bienes. Legitimación por activa y por pasiva, el acreedor y el deudor de la obligación que se encuentra contenida en el título ejecutivo. Y en cuanto a las etapas, no se agota requisito de procedibilidad de conciliación, sino demanda. Si cumple los requisitos, el juez da mandamiento ejecutivo, notificación del mandamiento ejecutivo al demandado, actos de defensa del demandado, traslado de las excepciones de mérito del demandado al demandante, audiencia. Si el proceso es de mínima cuantía, audiencia del proceso verbal sumario, y si es de menor y mayor cuantía, audiencia del proceso verbal. Posteriormente, sentencia, liquidación de costas, liquidación del crédito y hacer efectivas las medidas cautelares. Si hay dineros embargados, se entregan los dineros al demandado. Si hay otro tipo de bienes, se aplica el remate y con los dineros recaudados se paga la obligación al respectivo demandante. Entonces miren ustedes que con este proceso ejecutivo la Administración de Justicia le da una solución a aquellas personas que tienen un título ejecutivo, pero los deudores de dichas obligaciones pues no le han dado cumplimiento a las mismas. Como lo hemos dicho siempre, al terminar estos procesos pues se habrá contribuido a la tutela judicial efectiva y por lo tanto a la convivencia pacífica de la sociedad. Con esto pues terminamos el estudio del proceso ejecutivo, no sin antes y como siempre darles las gracias. De ustedes me despido y nos vemos en una próxima oportunidad.